¿Por qué Israel pasará por la gran tribulación y la iglesia será arrebatada antes? Dios es justo y no hace acepción de personas. En la Biblia leemos que Israel pasará por la gran tribulación, mientras que la iglesia será arrebatada antes que empiece ese terrible periodo. ¿Eso es injusto de parte de Dios? ¿Está Dios haciendo acepción de personas? ¿La iglesia debería quedarse por solidaridad con Israel? Definiciones. Israel. Todo el que lee la Biblia sabe que Dios llamó a Abraham de Ur y le mandó ir a la tierra que entonces pertenecía a Canaán, que era tierra habitada por gigantes. Abraham no tenía hijos, pero Dios le prometió una descendencia tan amplia que no se podría contar y que surgió a partir de su hijo Isaac, que nació cuando Abraham tenía 99 años. De Isaac nacieron Esaú y Jacob, siendo que por circunstancias varias, Jacob, que luego pasó a llamarse Israel, manipuló a su hermano y a su padre para conseguir la primogenitura. De Israel surgieron las 12 tribus, que se conocen como el pueblo de Israel o israelitas. Cuando hablamos de Israel en este vídeo, nos estamos refiriendo a esos descendientes biológicos de Abraham. Iglesia. En Romanos 2, Pablo explica en detalle que si se guarda la ley, la circuncisión es válida, pero si no, la circuncisión de nada vale, porque se ha roto el pacto antiguo que era basado en la obediencia a la ley. En Romanos 3:30 vemos que tanto los de la circuncisión, o sea, los israelitas, como los de la incircuncisión, es decir, los llamados gentiles, son justificados por la fe solamente. Romanos 9:30-33 deja bien clara esta cuestión. En Gálatas 3:7, Pablo especifica claro este asunto, diciendo, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? Claro que no. En Efesios 2 Pablo explica cómo, por medio de la cruz, el Señor Jesús unió a Israel y a los que no eran Israel, haciendo de ambos un solo pueblo, bajo un nuevo pacto. Se recomienda leer en profundidad este capítulo para comprender bien esta cuestión. La Iglesia no ha reemplazado a Israel, sino que es producto de un nuevo pacto, que surge a partir del sacrificio de Cristo y que se ratifica cuando alguien cree, como hizo Abraham. Eso se aplica indistintamente a Israel y a quienes no son Israel. En el momento en el que una persona cree, proceda de Israel o no, es hecha nueva criatura, hija de Dios e Iglesia de Cristo. Como bien dice Pablo, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Un poco antes Pablo dijo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, el que cree en Cristo, sea biológicamente descendiente de Abraham o no, es parte del reino de Dios porque es Iglesia de Cristo. Eso tiene implicaciones mucho más profundas y abarcan mucho más que solamente poseer la tierra de Israel a perpetuidad. La ley y la fe. Por lo tanto, a día de hoy, existe un colectivo de Israel, descendiente biológicamente de Abraham, que no ha creído en Cristo y otro colectivo, descendiente de Abraham por la fe, que está compuesto de personas de Israel y de personas que no eran de Israel y que ahora son Iglesia de Cristo, sin distinción de su origen biológico. Las personas de Israel que no han recibido a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, su Redentor, siguen bajo la ley y, cuando salgan de esta vida, serán juzgadas por esa ley. Las personas de Israel que han recibido a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y lo han reconocido como su Redentor, son parte del nuevo pacto y son Iglesia de Cristo, habiendo sido limpiados de pecado por la fe en la obra de Jesús en la cruz. No hay por lo tanto, ningún reemplazo, sino que los israelitas que creen, son parte de la Iglesia, como producto del nuevo pacto que Dios había prometido hacer, hablando así por medio de Jeremías, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Distintas promesas. Hace poco, me propuse leer la Biblia en un mes y ha sido muy enriquecedor. Si bien leer así no permite detenerse para ver pasajes en detalle y profundizar, esa lectura es buena para dar una panorámica de todo el mensaje bíblico en poco tiempo. Uno de los temas que quería confirmar es el de las promesas. Sabemos que Dios siempre cumple su palabra. Por ello, para entender por qué Israel pasará por la gran tribulación, mientras que la Iglesia no, lo primero que debemos hacer es ir a las promesas. Promesas a Israel. El pacto que Dios había hecho con Israel quedó invalidado porque el pueblo no cumplió su parte en reiteradas ocasiones. Isaías y Jeremías hablan extensamente de ello. Dado que Dios había hecho una promesa a los patriarcas, Él aún tratará con el pueblo de Israel a fin de salvar a los que se arrepientan y lo reconozcan. Pero, debido a su obstinación, será necesario que pasen la gran tribulación. Ahora veremos por qué. Dios prometió a Abraham dos cosas, que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán para siempre. La tierra de Canaán es Israel. Luego Dios ratificó la misma promesa a Isaac y a seguir a su hijo Jacob, el cual pasó a ser Israel y fue padre de las 12 tribus. Por eso leemos que el pueblo de Israel recibirá esa tierra a perpetuidad. Es importante entender que Dios es quien cumplirá esa promesa y toda acción de hombres para cumplirla por sí mismos, será ilegítima y no viene de Dios. Promesas a la Iglesia. Dios le prometió a la Iglesia llevarla a la morada del Padre.
En Juan 14, 2 y 3, leemos que Jesús, en la última cena con sus discípulos, les prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, Israel reinará en la tierra durante el milenio, pero la Iglesia irá a la morada del Padre en el tercer cielo y luego, cuando Jesús baje en lo que se conoce como la segunda venida, la Iglesia será la nueva Jerusalén que bajará del cielo ataviada para su esposo y él será su templo. Además, los que son parte de la Iglesia, son coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que le pertenece a él, pertenece también a la Iglesia. Eso va mucho más allá de solo el territorio de Israel en la tierra. En Mateo 9:28 leemos también que Jesús prometió a la Iglesia que se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Conclusión. Los descendientes biológicos de Abraham que se nieguen a reconocer a Jesús como el Mesías prometido antes del arrebatamiento y que se conviertan durante la gran tribulación, reinarán en la tierra durante el milenio y vivirán en paz en Israel para siempre. La Iglesia será llevada al tercer cielo y luego será la nueva Jerusalén, donde estará el Cordero, que será su templo. Además, la Iglesia se sentará en el trono con Cristo y juzgará a las 12 tribus de Israel. ¿Es esta distinción entre el Israel que rechazó al Mesías y la Iglesia, acepción de personas por parte de Dios? Obviamente que no. Dios estableció unas condiciones y, según la decisión personal de cada uno, las personas tendrán un destino eterno u otro. El que creyó, como Abraham, tendrá los privilegios de la Iglesia y el que no creyó antes de la gran tribulación, pero sobreviva a ese tiempo, vivirá en Israel en paz para siempre. Los que no son descendientes biológicos de Abraham ni han creído, son un colectivo aparte, que tiene un terrible panorama por delante. Pero eso no es tema de este vídeo. Solidaridad de la Iglesia con Israel. En los últimos 50 años ha habido un movimiento ideológico sionista muy fuerte que se infiltró en el colectivo evangélico e incluso algo en el catolicismo más progresista. Como se dijo antes, el sionismo es un movimiento político que se suele relacionar con Israel. La meta de ese movimiento es sojuzgar al mundo, para que sea gobernado desde Israel, bajo un gobernante que, supuestamente, es israelita y que el sionismo impondrá a la humanidad. A causa del engaño sionista, muchos evangélicos se ofenden mucho cuando se dice que Israel pasará por la gran tribulación y la Iglesia será arrebatada antes que empiece ese tiempo. Los adeptos al sionismo suelen decir que eso refleja una falta de solidaridad hacia Israel. Ese argumento no tiene apoyo en la palabra. Los que se tragan esa idea sufren una profunda ignorancia bíblica sobre el tema y una ceguera debida a que hicieron del pueblo de Israel su ídolo. Sobre todo, el apoyo de ese colectivo cristiano sionista es económico y político. Esos evangélicos que han tragado con los postulados sionistas, suelen ser muy emocionales con todo lo que tiene que ver con Israel. Eso perjudica principalmente a ese pueblo al que dicen amar, al pueblo de Israel. En este punto es importante recordar que Jesús dijo que su reino no es de este mundo y que cuando lo quisieron hacer rey, él lo rechazó. Por lo tanto, las aspiraciones sionistas de dominio mundial no tienen nada que ver con Jesús y su reino. Jesús es el dueño de toda la tierra porque él la creó y la sostiene con su poder. En su debido momento vendrá a recuperar lo suyo y destruirá a los que destruyen la tierra, según Apocalipsis 11:18, pero lo hará él. Pero él lo hará. Nadie más tiene esa potestad porque solo Jesús venció a Satanás en la cruz. Destaquemos dos aspectos de esta argumentación sensiblera, sin fundamento bíblico. 1. Aunque la Iglesia decidiera pasar por la gran tribulación por solidaridad hacia Israel, eso no impediría el sufrimiento de Israel. 2. El que ha determinado las cosas así ha sido el Señor y no los creyentes. Salvación para Israel. A día de hoy, Israel confía en sí mismo por creerse incluso ser su propio Salvador, por su supuesta fuerza y poder. Por Salvador, en este contexto, ese pueblo engañado por sus líderes religiosos y sus políticos, realmente piensa que es su propio Salvador. Israel piensa que la nación de Israel es el Mesías y por eso el sionismo los tiene atrapados bajo la idea de que ellos, por su supuesta superioridad racial, y con la protección de su ejército, serán invencibles. Actúan como si Dios tuviera la obligación de respaldar y dar éxito a todo lo que hacen. Por eso, para que se salven los que se vayan a salvar, es necesario que lleguen al final de su obstinada autosuficiencia, sean quebrantados para abatir esa arrogante actitud y se rindan a Jehová, dejando que Él los salve con su poder y no con el que ellos piensan que tienen. Por eso el Señor los hará pasar por la situación descrita en Apocalipsis 12. Si Dios no hiciera pasar a Israel por esa angustia, no habría cómo salvarlos de su propia obstinación. Cuando alguien confía mucho en sí mismo, no es capaz de darse cuenta del peligro de perdición eterna que está corriendo. Solo somos salvos cuando reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos al único Redentor válido ante Dios, Jesucristo. Por todo ello es que la Iglesia será arrebatada antes que empiece la gran tribulación e Israel deberá pasar por ella, a fin de ser salvo. Dios es justo y fiel a sus promesas y su intención siempre es salvar de la condenación eterna. ¿Amas al pueblo de Israel? Predícales el Evangelio y diles que se arrepientan de sus pecados y crean en el Mesías Jesucristo. ¿Amas a Jesucristo?
Predica a toda criatura sin tener en cuenta su raza. Si te ha gustado este material, te pedimos que nos ayudes a promocionarlo suscribiéndote, dándole like y, sobre todo, compartiéndolo en tus redes de contactos. Debido a la creciente censura, publicaremos materiales que pueden ser más sensibles en nuestro canal de Telegram o en nuestra web. Si quieres ser avisado de nuevas publicaciones, suscríbete en los links de los comentarios.